Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, en titulares, primero para ustedes, en Noticia Argentina. Durante 4 años, la gestión de Macri facilitó todo tipo de delitos, lavado de dinero y crimen transnacional a través de empresas offshore. Este balance de una autoridad nacional es parte de un grave problema a enfrentar para recomponer la economía social del país tan quebrada en este momento, un asunto que analizamos. Segundo tema que es noticia, en titulares, Colombia. En los primeros 20 días de este año han sido asesinados 5 excombatientes de las FARC firmantes del acuerdo de paz entre el Estado y el exgrupo insurgente. Analizamos la respuesta del gobierno del presidente Duque y lo que significa para el deseo de una paz de toda una nación. Tercer tema que es noticia, en titulares, Honduras. Se van solos, se van en caravanas, pero lo cierto es que se van del país. El fenómeno de la migración persiste al tiempo que la situación social y de violencia se deteriora. A todo este panorama se suma la crisis del café. Tenemos esta radiografía. Aquí en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, el nuevo titular de la Inspección General de Justicia asumió la dirección de este ente, denunciando a la administración del expresidente Macri. Durante 4 años, dijo, facilitó Macri delitos como el lavado de dinero y la fuga de capitales, causas estructurales de las recurrentes crisis económicas. Tenemos detalles a continuación. El nuevo director de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, afirmó que durante los últimos 4 años se facilitaron desde el organismo el lavado de dinero, el crimen transnacional y la transferencia de propiedades a sociedades ilegales provenientes de paraísos fiscales. Por ello, advirtió que no se registrarán más sociedades offshore en Buenos Aires y que éstas serán perseguidas, pues todas tienden a perjudicar a alguien, personas físicas, jurídicas o al Estado. Las sociedades offshore son empresas y compañías creadas en paraísos fiscales y utilizadas para ocultar bienes y capitales con el fin de evadir impuestos y disimular recursos obtenidos a través de negocios ilícitos. Según el nuevo titular de la Inspección General de Justicia, los ricos se benefician de estos instrumentos al disfrazarse de sociedades para recibir aportes para campañas políticas a través de fundaciones mal constituidas y con supuestas sociedades extranjeras. Este balance del gobierno Macri recuerda el escándalo mundial de los Panama Papers, en el que el expresidente y su familia figuran como propietarios de varias empresas. De acuerdo con la investigación, Macri tenía una participación en la firma Flag Trending Ltd., asentada en las Islas Bahamas, además de estar vinculado con la empresa Cajemusha S.A., una sociedad offshore radicada en Panamá, ambas empresas del grupo Macri. De momento, Ricardo Nissen aseguró que durante su gestión se van a reglamentar nuevamente las leyes para que las sociedades tengan un capital para responder por sus compromisos financieros. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Villalba, él es analista político, periodista, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico CLAE. Nos acompaña desde Buenos Aires. Muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar en contacto con vos a través de tu programa con toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Quiero pedirte que nos ayudes a comprender más acerca de este balance en forma de denuncia que hace esta nueva autoridad nacional. ¿Cómo es que en 4 años logran conformarse toda esta estructura delictiva y evidentemente en contra de la economía y de las finanzas del Estado? Yo primero me alejaría un poquitito del hecho anecdótico. Creo yo que el capitalismo, que en realidad se basa en la apropiación de pocos del trabajo social, pulverizó todas las normas éticas y morales
y también, en el caso de la Argentina de los últimos 4 años, la mayoría de las normas, las leyes. Eso genera una situación de judicialización posible de muchos de los actos de gobierno de estos 4 años de Macri y su equipo. Aquí se dio algo que en el hemisferio norte se llama la puerta giratoria, que es que los empresarios se transforman en funcionarios de gobierno. Esto es lo que sucedió. Sucedió de una manera que solamente había sucedido en la República Argentina durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, donde se había dado una acumulación de funcionarios del Estado que venían de los grandes grupos económicos, de las grandes corporaciones concentradas, que en general eran representantes de las transnacionales con base en Estados Unidos. En los 4 años del macrismo sucedió exactamente lo mismo. Fue prácticamente un gobierno de accionistas o gerentes de las grandes corporaciones y inevitablemente es un modelo que conduce al beneficio de esas corporaciones, con un agravante: los que desembarcaron en el Estado, si venían del área energética, se transformaban en ministros de energía; si venían del área de transporte, se transformaban en ministros de transporte. Carlos, permíteme, te pregunto algo, ¿sí? un paréntesis en esto. ¿Crees que ese era parte del objetivo de haber llegado para convertirse en gobierno? ¿Crees que ya era un plan que se tenía establecido para comenzar a trabajar así como lo está relatando? Se dieron 2 cosas. Primero, evidentemente, más que un plan de gobierno, tenían un plan de negocios, y cuando desembarcaron en la Casa Rosada y los ministerios que la secundan, se pusieron a ejecutarlo. Simultáneamente con eso, había una serie de ideas económicas neoliberales que conducían directamente a la destrucción del aparato productivo argentino, hecho que hoy estamos padeciendo, porque así como bien dice el informe que ustedes acaban de decir, tenemos la problemática terrible de la deuda externa, tenemos una expresión mucho menos numérica y mucho más humana y social, que es, además de la desocupación, que es el hambre, que es la enfermedad en la que viven millones de argentinas y argentinos que fueron desplazadas y desplazados del aparato productivo y hoy viven en la indigencia. Esa es la situación que ha generado ese modelo. La destrucción del aparato productivo hizo que la industria prácticamente esté en una situación terminal en la Argentina, y vos sabés perfectamente que la recuperación de esos sectores no es mecánica, automática ni mágica, que lleva mucho tiempo. Eso por un lado produjo el enriquecimiento de los actores principales en determinados sectores económicos, como puede ser la agroindustria, como puede ser el extractivismo, como puede ser el sector financiero, y los sectores productivos prácticamente quedaron fuera del aparato, y eso implica que hombres y mujeres estén desocupados y en la miseria. Hoy estamos viviendo una situación que es muy difícil de recordar en la Argentina del pasado. Efectivamente, para redondear tu pregunta, sí había un plan sistemático de negocios que consistía en esto. Ahora, para poder lograrlo, como bien dice también el informe y dice lo que plantea la Inspección General de Justicia, hubo una intención final de transformar a Buenos Aires en una guarida fiscal, porque en realidad desde hace unos 10 años en la Argentina consideramos que los paraísos fiscales no existen, los que existen son las guaridas fiscales, que por algo están, y es para guardar capitales, dineros, no necesariamente bien habidos. Y eso es lo que ha habido prácticamente una Argentina offshore, donde se fugaron divisas. La Argentina tiene un problema grave de fuga de divisas que es prácticamente endémico, porque no es de los últimos 4 años. Tenemos varios productos brutos internos que están fuera del país, transferidos justamente por las grandes corporaciones, y ese es uno de los padecimientos que tiene la Argentina. Los capitales que Argentina necesita para desarrollarse
están fuera del país, con un agravante ahora que es el sobreendeudamiento externo que generó este gobierno en tan poco tiempo. Por eso mi planteo es que este gobierno, el saliente, el de Mauricio Macri y sus gerentes, es el gobierno que más daño hizo a la Argentina en menos tiempo después de los tiempos de la dictadura, que a este mismo modelo le agregaba, por supuesto, el genocidio que caracteriza a las dictaduras de nuestro continente. Lo que ha dicho el nuevo titular de la Inspección General de Justicia, Argentina Offshore Friendly, es decir, estas formas de hacer empresa tan ilegal entre amigos y de manera tan, digamos, detallada entre ellos. Ahora, cuando está este panorama tan complejo para el país, ¿existe alguna posibilidad de revertir? ¿Existe alguna posibilidad de hacer justicia con respecto a estos ladrones de cuello blanco? Tenés dos respuestas posibles. Una es revertir la situación, para eso el esfuerzo que comienza a hacer este gobierno de hacer un gran acuerdo nacional, multisectorial y multipartidario, por un lado, llegar a acuerdos que permitan controlar la situación y sobre todo parar el derrumbe económico, que como dije antes, tiene expresiones absolutamente concretas y que sufren millones de personas, y la otra está la justicia. Mientras sucedía todo esto, hubo montones de... En este momento, Macri y su equipo tiene aproximadamente 150 causas judiciales, algunas de las cuales se podrán ir cayendo rápidamente, pero hay un grupo de aproximadamente una decena que tienen bases sólidas para seguir avanzando, causas que aquí en Argentina se conocen como la causa del correo, los peajes, las concesiones de las autopistas, Macri Air, que es una empresa aérea, los propios Panama Papers que ustedes acaban de mencionar, los parques eólicos, el lavado de activos, algo muy claro, muy fuerte, la relación de la empresa, de la familia Macri, de la corporación Macri, con Odebrecht, la gran empresa de sobornos de América para hacer obra pública en la Argentina, las centrales de generación de energía, Central Puerto en particular, todas esas situaciones no son nombres y nada más, están judicializadas. Hay que ver en este nuevo tiempo qué acciones desarrollan los jueces, qué investigaciones desarrollan los fiscales a cargo de cada una de estas. Efectivamente, hay una situación interesante dentro de la justicia. Esto no fue judicializado ahora que ha cambiado el tiempo político. Estas 150 causas, por lo menos el 95% de ellas, estamos en plena feria judicial, o sea, prácticamente la justicia ahora termina a fin de mes. Prácticamente este mes la justicia trabajó en ritmo de verano, digámoslo así, en ritmo de vacaciones. Las causas judiciales fueron abiertas por denuncias de distintos sectores y actores políticos, económicos, legislativos, ante distintos juzgados. Sí, claro que hay una posibilidad de investigar, de llevar esto hasta las últimas consecuencias y lograr que los causantes del drama que hoy viven argentinas y argentinos paguen sus consecuencias. Ese es el panorama y allí tu análisis. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches para todos ustedes, Tatiana. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Colombia. En los primeros 20 días de este año 2020 se han sido asesinados 5 excombatientes de las FARC, firmantes del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el exgrupo insurgente. Analizamos la respuesta del gobierno del presidente Iván Duque y lo que este hecho de violencia significa para el deseo de paz de una nación. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia suman 5 los excombatientes de las FARC asesinados en lo que va de este inicio de año. Las víctimas eran reconocidas por sus labores en los centros de reincorporación en distintas partes de Colombia. El gobierno culpa al partido FARC, particularmente la ministra de Interior, pero recibe reclamos por olvidar la falta de garantías de seguridad para los firmantes de la paz. Detalles a continuación. César Darío Herrera Gómez se convirtió en el 5º exguerrillero de las FARC, asesinado este 2020. Según la denuncia del partido, Herrera Gómez fue atacado con arma de fuego este martes en una zona rural del municipio de Ituango, departamento de Antioquia, cuando se dirigía al espacio territorial de capacitación y reincorporación del sector. Su historia es similar a la de otros firmantes de la paz asesinados recientemente. El pasado 25 de enero la víctima fue John Freddy Vargas Rojas, blanco de varios disparos, cuando este regresaba de una reunión con funcionarios de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en el municipio de Pitalito, departamento de Huila. El 22 de enero fue asesinado también por impactos con arma de fuego el excombatiente Duber Schneider Solano Sánchez en el municipio Mesetas, departamento Meta. Solano Sánchez hacía vida en el espacio de reincorporación de ese territorio. Otro infortunado fue Jover Arias Giraldo, asesinado el 15 de enero en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia. El excombatiente era miembro de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y adelantaba proyectos productivos de yuca como parte activa del proceso de paz. El primer firmante asesinado del año, apenas el 2 de enero, fue Benjamín Banguera Rosales, en el municipio de Guapi, departamento del Cauca. La víctima ya había denunciado ante las autoridades amenazas en su contra. Banguera Rosales era líder comunitario y estaba adscrito a las nuevas áreas de reincorporación de quienes dejaron las armas. Sobre este trágico panorama en apenas un mes, el partido FARC emitió este miércoles un comunicado en el que denuncia un plan de exterminio contra los exguerrilleros y el proceso de paz. Exigen medidas inmediatas para proteger la vida de los firmantes y líderes sociales, empezando por la implementación de lo acordado en La Habana. Las medidas que el gobierno considera prudentes para atacar este flagelo son las de autoprotección anunciadas esta semana. Mientras, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ataca frontalmente el acuerdo de paz y acusa al partido FARC de las muertes. Acuerdo que diría en lo personal que es semifallido, y no por el gobierno del presidente Duque, que ha respetado la institucionalidad a pesar de que no compartimos mucho de la estructuración que se dio. Pero lo cierto del caso es que las FARC como tal no respondieron a quienes creyeron en ellas. El rechazo llegó desde varios sectores. La senadora Aida Bella escribió en Twitter: "No me extraña las declaraciones de la ministra del Interior sobre el proceso de paz. Ella se ha dedicado a impulsar la guerra. Espero que sus hijos, señora ministra, vayan al frente de batalla". El congresista Álvaro Leiva calificó de bravuconada inaceptable las declaraciones de Gutiérrez. Un excombatiente más asesinado, culpa del muerto o de los amigos de la paz. Mi consejo, señora, váyase para su casa, no nos haga más daño, está caída, no más. El exministro Juan Fernando Cristo completó: ahora si no se entiende nada, la paz es un proceso fallido según Nancy Patricia, o va viento en popa como lo dice el consejero presidencial, o el despelote del gobierno es total, o la mala fe del doble discurso es perversa. En cualquiera de los dos casos, mal. Mientras tanto, los excombatientes y líderes sociales esperan por el cumplimiento de la alta cuota de responsabilidad del gobierno colombiano para la paz. Esa es la situación de este inicio de año en Colombia, este quiebre con respecto a la paz, un problema más y de qué manera, porque es la vida de personas que enlutan a tantas familias en el país. De esto y más hablamos con Rodrigo Londoño, presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, nos acompaña desde Bogotá. Rodrigo, buenas noches. Muy buenas noches, gusto en saludarla a usted y a toda la audiencia de Telesur. Un fuerte abrazo aquí desde estas tierras frías de Bogotá.
Muchas gracias. Rodrigo, en el comunicado que ustedes emiten a la opinión pública dicen que hay un exterminio en contra de los excombatientes de las FARC. Hoy se encuentran dentro de estos centros de reincorporación. Varios de ellos, como es el caso de estos 5 excombatientes, fueron firmantes de la paz. ¿Quién está detrás de este exterminio? Sí, yo creo que a estas alturas de lo que viene sucediendo no se puede negar de que hay una sistematicidad en el asesinato, no solamente de que nos comprometimos a trabajar por la paz, de quienes dejamos las armas y estamos haciendo el máximo esfuerzo por reconciliar la familia colombiana, pero también el asesinato de los líderes sociales. ¿Y quiénes son? Los que están en todo este empeño por la restitución de tierras, los que están defendiendo el medio ambiente, los que están contra la minería ilegal, los que están en defensa de los territorios. Entonces, negar a estas alturas del paseo la sistematicidad, yo creo que no tiene sentido. Y estamos preocupados porque no escuchamos un pronunciamiento serio y claro del jefe del Estado colombiano. Escuchamos, es más bien, representantes de ese gobierno, como la ministra, que hoy en el evento de hoy, que la traicionó el subconsciente al decir que es un proceso fallido y que la responsabilidad de todo lo que está pasando recae en nosotros. Yo creo que la comunidad internacional tiene que tener claro lo que está sucediendo en Colombia. Aquí, de todas maneras, estamos en la implementación de un proceso que sabíamos que era un campo en disputa. Y desafortunadamente hay un sector pequeño pero muy poderoso de la sociedad colombiana que quiere impedir que nos reconciliemos y comencemos a construir la Colombia que soñamos en paz. Y desafortunadamente esos sectores tienen importantes representantes dentro del gobierno colombiano. La impunidad ronda cerca del 98% con respecto a los asesinatos que comenzaban en 2016. Eso es lo que de hecho dicen las propias autoridades nacionales. Si revisamos esto y comenzamos a pensar en que debe acabarse la impunidad, lo primero que hay que hacer es investigar y saber quién está detrás de esos asesinatos. En este caso, por ejemplo, de este año, de los 5 excombatientes de las FARC, reiteramos, firmantes del acuerdo entre el Estado y ustedes como es guerrilla. ¿Quiénes entonces están detrás? ¿Cómo hacer frente a lo que parece todavía un fantasma porque no hay rostros visibles de estos asesinatos? Sí, nosotros creemos de que los instrumentos para enfrentar esta situación se construyeron en los acuerdos de La Habana. Y es lo que le venimos diciendo al gobierno colombiano, de unos acuerdos que fueron entre una insurgencia y el Estado colombiano, que están además incrustados en la Constitución colombiana, que es un mandato constitucional. Y allí se construyeron los instrumentos que preveían esta situación. Incluso hicimos propuestas que desafortunadamente no se tuvieron en cuenta, pero que se pueden volver a recoger, como el plan piloto que planteamos para Tumaco, pero que el gobierno en ese momento no se atrevió. Tenemos la Comisión de Garantías, que la preside el presidente de la República, pero que debe reunirse en función de generar estrategias, de construir estrategias para atacar este fenómeno. Desafortunadamente se reúne en cosas informales. Tenemos la Comisión de Investigación de la Fiscalía, que se le debe dar más dientes, se le debe dar más posibilidades de la investigación. La policía élite, que no sabemos en dónde está, la acordada dentro de los acuerdos de La Habana, valga la redundancia. Si esto se pone en práctica, se implementa de verdad, vamos a poder saber de verdad quiénes están detrás de estos asesinatos que ya son sistemáticos. ¿Cree usted que son estos excombatientes que de hecho, reiteramos, fueron firmantes del acuerdo de paz? Rodrigo, ¿me escuchas? Hemos perdido la comunicación con Rodrigo Londoño, presidente del partido FARC. Rápidamente vamos a retomar esta comunicación, lo que nos ha dicho después de reiterarle esta pregunta, ¿quién está detrás? Hay que investigar para saber exactamente quiénes son, para que realmente se acabe primero con la investigación, a producto de ello que se acabe con la impunidad.
Todo esto comienza desde el año 2016, muy poco tiempo después de que se firma el acuerdo de paz. Recuerdan ustedes, primero en Cartagena, después en Bogotá, en el Teatro Colón, entre el Estado colombiano, en ese momento representado por el gobierno del presidente Santos, y en ese entonces lo que ya se auguraba el paso de la guerrilla de las FARC como un partido político en la democracia, haciendo la oposición. Todo esto ha comenzado no solamente en contra de los excombatientes, bien lo hemos contado a través de la pantalla de Telesur, tienen mucho que ver además con aquellos que se encuentran en el anhelo en las regiones de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. Por ejemplo, el trabajo que se hace por la restitución de tierras de manera legal, pasar, por ejemplo, de la hoja de coca, los llamados raspachines en Colombia, a través de cooperativas y tener las posibilidades legales de la subsistencia en esas regiones. Ese es un asunto fundamental. Regreso con usted, Rodrigo, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Muy bien, perdimos la comunicación solamente por unos minutos. Nos decía usted entonces que hay que investigar porque existen los mecanismos. ¿Tienen algunos indicios de quiénes puedan estar detrás y por qué contra estos excombatientes que lideran procesos de implementación del acuerdo de paz en estas regiones de Colombia? En Antioquia, por ejemplo, han sido 2 excombatientes los que han caído víctimas precisamente de estas balas. Sí, mire, yo no quiero ponerme aquí nombres, creo que la comunidad Colombia y la comunidad internacional sabe quiénes desde el principio se han opuesto a estos acuerdos y quiénes desde posiciones de gobierno, desde posiciones del Estado, se han opuesto a la implementación y han tratado de hacer lo que alguna vez un dirigente de ese partido democrático, de ese partido que sabemos se ha opuesto a este proceso desde el principio, dijo que iban a hacer trizas. No lo han podido porque es un acuerdo que está tan bien construido que es imposible hacerlo trizas, pero sí están tratando de asfixiarlo. Y una de las maneras de asfixiarlo es asesinando a todos aquellos que de una manera u otra estamos comprometidos en la construcción, tanto de los exguerrilleros y exguerrilleras, como de los sectores sociales, campesinos, estudiantes, líderes sociales en las ciudades, están siendo amenazados porque no les conviene que haya paz en Colombia, porque quiere que se mantenga la guerra. Y esto lo que está generando es un factor de cohesión de las grandes mayorías de Colombia que cada vez están rechazando más y más estos asesinatos y además las acciones también emprendidas desde el gobierno para asfixiar el proceso de paz. Y de ahí la importancia de llamar a la comunidad internacional. En este momento estamos viviendo una situación similar a la de los 80 y el 90, pero tiene una diferencia. Cuando eso caía un líder asesinado y decían por algo sería, algo debía, ahora ya no. Ahora ya está quedando claro a toda la gente, primero el nombre, se conoce las circunstancias y se sabe qué estaba haciendo y se sabe que aquellos que están orientando el asesinato de los líderes y los exguerrilleros y guerrilleras son aquellos que quieren seguir, que Colombia siga transitando por los caminos de la confrontación, de que no haya reconciliación, de que nos matemos. Los acuerdos de La Habana, ratificados en el Tratado Colón, sientan las bases para que nos reconciliemos y comencemos a construir una Colombia más equitativa, más igualitaria, más democrática, en paz, sacando la violencia de la política. Y ese es otro de las cosas que están acordadas ahí, en los acuerdos de La Habana, el gran pacto político que este gobierno no ha querido liderar, el gran pacto político entre todas las fuerzas para que nos comprometamos a sacar la violencia del ejercicio de la política. Digo, es un sector, como dices, probablemente pequeño si lo revisamos en términos de los millones y millones de colombianos que anhelan la paz y la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, pero es un sector muy poderoso, es un sector que está en el poder. El presidente Iván Duque tiene una retórica, por ejemplo, lo que decía hoy, visitando el Catatumbo, una zona además de profunda confrontación y además histórica confrontación en términos del acuerdo, en términos del conflicto armado interno.
pero él dice allí que el acuerdo de paz va bien desde la legalidad, así que está vendiendo un discurso que resulta bastante incomprensible y de eso además quiero preguntarte. Pero también estamos hablando de fuerzas militares, del uribismo como tal, que maneja distintos sectores en el país, un sector probablemente sí pequeño en términos, reitero, de millones de colombianos, pero muy poderoso, que se niega a este acuerdo de paz. Así que, ¿con quién realmente se está confrontando para que realmente se entienda que ese es el camino que debe llevar Colombia? ¿O la paz o la guerra? No, yo creo que los colombianos tenemos los instrumentos para impedir que asfixien este proceso. Y creo que se está gestando ya en Colombia. Desde el 21 de noviembre se viene gestando un gran movimiento que ha tenido diversas y distintas expresiones y cada vez hay más y más gente integrándose, y una de cuyas banderas principales es la implementación de los acuerdos. Por la implementación real en su espíritu y en su letra de lo acordado, el gobierno ha planteado el tema de la paz con legalidad para simular que está implementando lo acordado. En la práctica está simulando y no está implementando realmente los acuerdos en su letra y en su espíritu, y eso lo podemos demostrar en cada uno de los puntos que lo que se viene haciendo. Es que no hay, yo creo que el llamado, Duque es un colombiano y tiene que sentir lo que está sucediendo. Yo creo que él tiene que gobernar, tiene que dejarse de ser títere porque se está convirtiendo en un títere manejado por varios, y así es imposible que pueda gobernar y que pueda conducirnos por los caminos de la reconciliación y de la paz. Yo creo que el llamado que hemos hecho en el comunicado es muy concreto, doctor Iván Duque, a gobernar, que Colombia lo requiere, y necesitamos ahí, este acuerdo fue en buena medida posible por dos elementos que yo siempre lo rescato: la participación de los militares activos en la mesa de La Habana, eso fue clave, y fue clave porque eso permitió que las Fuerzas Armadas como institución acompañaran este proceso, a pesar de la formación que habían tenido en función de la guerra, en función del conflicto interno con la doctrina de la seguridad nacional. Y eso se ha logrado mantener, y gracias a eso tenemos proceso de paz, pero con esta nueva orientación del nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, está tratando de despertar nuevamente los remanentes que han quedado ahí de la doctrina de la seguridad nacional, y eso es bastante, bastante peligroso porque nos lleva a que nos sigamos matando. Y el otro elemento clave para haber logrado el acuerdo fue la participación proactiva de la comunidad internacional. Necesitamos en este momento de implementación también esa participación proactiva para impedir que hagan fracasar este hermoso proceso que es además patrimonio, ya no solamente de los colombianos, esto no es patrimonio de la FARC, sino de todos los colombianos y de la misma comunidad internacional y en concreto de las Naciones Unidas. Con respecto a ello, me quedan dos preguntas por hacerle, las sumo de una vez. A propósito, digo, de la comunidad internacional, entre ella sumo un país específicamente, Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué papel crees que ha cumplido en esta función del gobierno de Duque para que no se avance en los acuerdos de paz? Y lo segundo es, ¿hasta dónde realmente crees que ha llegado el papel de la comunidad internacional? Hay misión de Naciones Unidas, se ha extendido, pero prácticamente en sus narices, como vimos hace solamente 4 días, fue asesinado otro excombatiente. ¿Esto implica entonces más presencia de la comunidad internacional o un sinceramiento de la comunidad internacional con respecto al quiebre del proceso de paz de Colombia? Bueno, respecto al papel de Estados Unidos, yo creo que todos tenemos claro sus intereses y cómo asume posiciones sumamente a favor de las grandes transnacionales, a favor de sus intereses imperialistas, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Hay que reconocer que Estados Unidos, en aquel momento el gobierno de Obama acompañó el proceso. Allí todo el tiempo en la mesa hubo un representante del presidente de los Estados Unidos que se comprometió en el apoyo, por ejemplo, frente al tema de la sustitución de cultivos, que el mismo señor Aronson me lo dijo en distintos momentos, que Estados Unidos tenía la plata suficiente para acompañar lo que estábamos allí en La Habana acordando sobre la sustitución voluntaria de cultivos.
Desafortunadamente, pues llegó un presidente que dio una orientación completamente distinta, pero que nunca, hasta ahora que yo conozca, ha manifestado públicamente ni privadamente de que esté en contra de la implementación. Es más, lo dicen más bien que apoyan. Lo que pasa es que lo que hacen no se compagina con ese decir de acompañar a los colombianos en la paz, porque ahora frente a los cultivos ilícitos está apoyando la fumigación, cosa que es completamente contrario al espíritu de lo que se acordó en La Habana y que no va a resolver el problema de los cultivos ilícitos. Y frente al acompañamiento nacional, sí, yo creo que se lo hemos venido diciendo en estos días, necesitamos más compromiso de Naciones Unidas, vamos a dirigir una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vamos a acudir también a la Corte Penal Internacional y le estamos diciendo a la comunidad europea que ha estado tan de cerca y a la cual tenemos que agradecerle bastante en que han apoyado, pues no con grandes millonadas, pero sí con algunos pesitos, con algunos euros que han permitido que la gente nuestra en los espacios vayan sacando adelante pequeños proyectos para subsistir mientras logramos que el Estado colombiano de verdad apoye los grandes proyectos que van a marcar el futuro de todas los 12.000 o más de 12.000 hombres que nos comprometimos a dejar las armas a un lado y vincularnos ya sin armas a trabajar por la reconciliación y la paz de Colombia. Hemos perdido de nuevo la comunicación con Rodrigo Londoño, presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, el partido FARC. Vamos a retomarlo de nuevo. Nos queda algo además importante por preguntarle en este panorama, además, sobre el que le hemos estado generando distintas preguntas acerca de la implementación de los acuerdos de paz. Una promesa del Estado con ese grupo insurgente cuando estaba en armas, luego pasa a la vida democrática, se suman a distintas instancias de la vida política, particularmente de las zonas rurales, comienzan todo el trabajo de manera concreta. Por ejemplo, lo ven ustedes allí, estas son las zonas de reincorporación donde se encuentran actualmente los más de 10.000 excombatientes de las FARC, en trabajos de cooperativa, en trabajos de el campo, en trabajos, por ejemplo, de recolección de café, en trabajos de carácter deportivo, bajo la mirada internacional de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, el panorama es muy complejo. Desde estas zonas se asesinan excombatientes y también quienes alrededor de estas zonas, como líderes sociales, como campesinos, como indígenas, como afrodescendientes, acompañan el proceso, también han sido asesinados. Es lo que relatamos de manera permanente aquí a través de la pantalla de Telesur y obviamente genera gran preocupación porque también como producto de toda esta situación se ha producido desplazamiento forzado en Colombia. Recordemos que Colombia es el primer país con desplazamiento forzado de manera permanente, incluso sobre naciones como Afganistán e Irak, que han estado durante más de 15 años en conflictos internos a nivel internacionalizados en el marco del derecho internacional humanitario. Una situación entonces que genera una gran preocupación y que quiebra evidentemente la paz, porque cuando se ha consultado con organismos internacionales cuánto de la implementación de los acuerdos de paz realmente se ha producido en Colombia, no llega ni siquiera al 18%. Esto quiere decir entonces que hay una gran corresponsabilidad, esa es la demanda permanente que se le da al gobierno del presidente Iván Duque. Y es eso, no hay una implementación de los acuerdos de paz en los 6 acuerdos y las más de 300 páginas que planteaban una Colombia distinta para todo este pueblo colombiano. Lamentablemente se pasa el tiempo y no logramos retomar la comunicación con Rodrigo Londoño. Y se pasa el tiempo y tenemos entonces que irnos a una pausa. Quedan algunas preguntas por hacer, serán para una próxima oportunidad. Por ahora, otra pausa brevísima, muy breve en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Honduras. Se van solos, se van en caravana, pero se van del país. El fenómeno de la migración persiste al tiempo que la situación social y de violencia se deteriora. Ahora a esto se suma la crisis del café. Tenemos esa radiografía al volver. Estamos en Es Noticia.
noticia Honduras. El descontento social en el país se acentúa debido a la agudización de la crisis económica y del nivel de violencia social. Los principales elementos que agravan la inestabilidad política de uno de los gobiernos más cuestionados de la región. Tenemos detalles a continuación. De acuerdo a un informe del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, se espera que el desempeño económico hondureño para el año 2020 siga deteriorándose a causa del acentuado descenso en la producción y el precio del café. Con el principal producto de exportación en crisis y un clima de incertidumbre política, se genera un estímulo para que amplios sectores de la población emigren a otros países. Hasta aquí creo que son unos varios kilómetros y es injusto pues que estemos aquí. De alguna u otra manera tenemos algún derecho de avanzar y cumplir sueños y metas, pues que como todos los pobres necesitamos salir adelante pues para sacar adelante a nuestra familia. En cuanto a la violencia, el representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Andrés Celis, declaró que a finales de 2019 existían al menos 250.000 casos de desplazamiento forzado comprobados en la nación centroamericana. Solo en la nación de San Pedro Sula, centro económico del país, la tasa de homicidios asciende a 142 por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo. La consolidación de pandillas criminales como la Mara Salvatrucha o la banda Barrio 18 amenazan a enormes sectores de la población civil. Como yo les he dicho, no tengo miedo en ningún lado del camino. A mí me han amenazado, que me van a matar, háganlo. No les tenemos miedo. Yo estoy con el poder de Dios y nuevamente yo pongo el camino en Dios, en todos los muchachos. Ahí venimos un rato contentos, un rato enojados, pero ahí venimos. Los migrantes apuntan al presidente Juan Orlando Hernández como el principal responsable de la crisis. Yo como se lo digo al presidente Hernández, que dé la cara, donde él dice, un Honduras segura de migración. Eso es lo que él está provocando. La actual situación de inestabilidad política y debilidad institucional tiene sus bases en el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009. Situación que se agravó a finales de 2017, cuando el proceso electoral que dio como ganador al actual mandatario Juan Orlando Hernández para un segundo mandato se vio salpicado por una serie de irregularidades y pruebas de fraude a través de actas manipuladas. Allí la información y vamos ahora a entregarles una radiografía más amplia de lo que pasa en Honduras. ¿Qué pasa en Honduras hoy? Con Gilda Silvestruch, ella es periodista, es la corresponsal de Telesur en Honduras. Gilda, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Tatiana. Muchísimas gracias a ustedes también. Te vemos de manera permanente en la pantalla, sobre todo estos días, obviamente hasta ahora que te encuentras acá, ayudándonos a entender y entregando los testimonios de aquellos que se van del país. Decíamos en titulares, muchos solos, pero ahora muchos otros de nuevo, comenzando este año en caravana. Los testimonios que más te conmueven, que más generan la preocupación de esa desesperanza que hay en Honduras, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que son tres causales fundamentales, Tatiana, los que se reflejan en estos testimonios. Uno de ellos, en primer lugar, es la inseguridad que está viviendo el país. Muchas madres que están tomando a sus niños, un fenómeno que antes no lo mirábamos, ahora se repite cada vez más porque son madres que dicen, bueno, la Mara quiere llevarse a mi hijo, quiere reclutar a mi hijo para que sea parte de ellos, entonces si yo no lo dejo, lo matan. Entonces la madre toma a su hijo y se va. Luego está la situación económica. En Honduras se han roto todas las garantías de derechos básicos para la población y por eso la gente opta por irse. No hay servicios como educación, hay 1 millón de niños que no tienen cobertura educativa, no hay servicios de salud, solamente son 14 médicos por cada 20.000 habitantes. Entonces estamos hablando de valoraciones realmente críticas. Y luego el tercero, que siempre ha sido más bien el primero, pero que ya no lo es la unificación familiar, que antes predominaba en países como El Salvador, como México, como el mismo Honduras, pero ya no lo estamos viendo. Ahora, la situación de por qué se van en caravanas es también para uno reducir los costos, porque la gente no tiene la capacidad para pagar $4,000, $5,000 a un coyote, y luego dicen, bueno, esta es la oportunidad que yo tengo para irme acompañado sin tener tanto riesgo en el camino también, porque vamos en grupo, y la gente decide, se autoconvoca a irse en caravanas. Eso es parte del panorama general. Con respecto a la inseguridad y la violencia, ¿han aumentado
la presencia, las maras en las ciudades, en las poblaciones, donde se encuentran? Cuando nos dices, por ejemplo, esto, que se llevan sus hijos, ¿cuáles son las edades que los están reclutando? ¿Qué es lo que pasa con este fenómeno? Anteriormente este era un fenómeno que únicamente estaba visibilizado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, particularmente más en San Pedro Sula. Ahora lo ves en todas partes del país, ahora lo ves en pueblos que antes ni te imaginabas que iban a llegar las maras y pandillas, pero yo ¿Y creo qué que lo sostienen esos lugares, Gilda? ¿Qué lo sostiene? ¿Por qué llegan a esos lugares? Tiene Exacto. que haber algo que les interesa mucho. Las maras ya no es un fenómeno de pleito, conflicto de territorios entre dos grupos. La mara está al servicio del crimen organizado. Entonces, si ves dónde está la migración en este momento, Guatemala, El Salvador, Honduras, dónde está la criminalidad organizada, dónde está el trasiego de droga hacia Estados Unidos, estamos hablando de estos tres países. El crimen organizado está captando los grupos delictivos también para hacer funcionar uno de los grandes negocios que es para ellos la extorsión. O sea, tenés un pequeño negocio, una pulpería, llamamos allá un negocio de casa que vendes abarroterías y tenés que pagar a la mara. Y llega un momento en que la mara te cobra más de lo que estás ganando. Pero estos grupos funcionan con la venia de la criminalidad organizada entronizada en las estructuras de gobierno, en las estructuras de poder, como lo hicieron ver los testimonios de los narcotraficantes que fueron entrevistados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fue juzgado el hermano del presidente, Juan Orlando así Hernández. es, Juan Antonio Hernández, que ya está también sentenciado de culpable por 3 delitos como ya un narcotraficante a gran escala. Quiere decir esto entonces que no hay control, no hay quien controle, no hay en quién confiar. Así es, un gobierno que te dice todos los años que va a aumentar el presupuesto para la policía, el presupuesto para defensa y para los militares, pero que a la par ves que la criminalidad no reduce, que la impunidad no reduce, que no funcionan los organismos encargados de aplicar la justicia con un 96% de impunidad, te obliga a cuestionarte dónde están los miles de millones de lempiras que se están aumentando cada año para gasto de seguridad y defensa, y por qué no se acaba con la criminalidad organizada. ¿A quién se está beneficiando? ¿Qué tanto es la participación de los organismos de gobierno en todo esto? Esa es la pregunta que nos obligamos a hacer. Claro, de allí es que se entiende entonces el nivel de desesperanza, e impunidad con respecto a ello. Ahora, desde las mismas estructuras de gobierno, por probablemente pensar en un nuevo proceso electoral, pensar que deben tener votos, ¿no?, de todas estas regiones, no hay nada que realmente permita pensar que un proyecto productivo, inversión de carácter social, algo que detenga y que genere algo de esperanza para el país. Se van y al gobierno... Claro, porque el gobierno, dentro de la crisis económica, Honduras es un país con el 68% de pobreza a nivel general, con un 49% de pobreza a nivel extrema, ¿no? Entonces, ¿qué? La población te vive con $2 diarios. O sea, la mayor parte de la población te vive con $2 diarios. Entonces, el gobierno le beneficia el hecho de que tenga mucha gente enviando remesa, porque forma parte del gran ingreso para el erario público, ¿no? A través de todos los aranceles que se cobran a las remesas, del sistema bancario. Entonces, más bien es como mantenemos Increíble. la economía a costa de los costa migrantes. de las remesas. Exacto, porque la persona viene, recibe los $100 que les mandan mensual y de esos $100 va a comprar la recarga telefónica, se Claro. beneficia a la empresa privada y de ahí esto queda nada más en consumo. No queda como que para la persona invierte en producción o que pueda superar su situación de pobreza. Nada más es un paliativo. Claro, increíble, me queda algo por preguntarte. Y vemos en estas caravanas mucha gente joven. ¿Se está quedando el país entonces sin la gente joven, producto precisamente de todo este fenómeno? Y te cuento algo más, hay escuelas en comunidades que ya no tienen niños, que han cerrado las escuelas en el occidente del país. Cuando hablas de un país donde 1 millón de jóvenes y niños no tienen acceso al sistema educativo, cuando hablas de un país donde aproximadamente el 70% de las personas en edad productiva no tienen acceso a un trabajo, sino que están integrando la economía informal, entonces te explicas por qué se están yendo tantos jóvenes, además de las amenazas que tienen de incursión en las maras o reclutamiento dentro de las maras. No hay oportunidades. En la escuela pública, el colegio y las universidades están prácticamente vedadas para el hijo del obrero, para el hijo del campesino. Entonces tienen que volar, ¿no? Tienen que irse porque ya el país no les ofrece ni las mínimas condiciones, aunque el país está compitiendo para ser el tercer país seguro, ¿no?
está dentro de los acuerdos, que ¿no? está dentro de los acuerdos. Y no sí. garantiza ni lo mínimo para la población, no digamos para aquellas personas que van a estar en calidad de retornados esperando una respuesta a un asilo. Eso también resulta increíble, lamentablemente debo despedirte, pero es parte del chantaje del gobierno de Estados Unidos, el nivel de exigencia, y entendemos además por qué cuando nos hablas de la remesa, todo lo que hay detrás. Gilda, muchísimas gracias. A ti, Tatiana. Para despedirte solamente decirte que este es un fenómeno que vamos a seguir viendo y Claro que vas a que seguir cubriendo lamentablemente para tu país y para Dolorosamente Centroamérica, también. muy doloroso. Muchísimas Gracias, Tatiana. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.